Voy a pedir que inclinemos nuestras cabezas en oración, todos con la cabeza inclinada en oración. Mi mensaje será breve y quiero que escuchen con atención, con espíritu de oración y con reverencia, porque para muchos de ustedes ya nada volverá a ser igual. No por mí, sino por la palabra de Dios que puede transformar y cambiar sus vidas. Pueden irse de aquí con sus pecados perdonados. Pueden salir de aquí sabiendo que van al cielo. ¡Qué cosa tan maravillosa! Pueden salir de aquí con paz en su corazón, en un mundo lleno de conflictos y desgarrado. Padre y Dios nuestro, oramos para que muchos esta noche digan sí a las enseñanzas de Jesucristo y encuentren la vida eterna. Lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora, quiero que me acompañen esta noche al 10º capítulo de Lucas, un pasaje muy conocido con el que cada joven aquí, y también los mayores, podrán identificarse. El 10º capítulo de Lucas comienza en el versículo 25, y he aquí, un cierto abogado se levantó y tentándole, diciendo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora bien, a Jesús le hicieron esta misma pregunta unas 19 veces durante su ministerio, tal como se registra en los evangelios, en diferentes formas. Le hicieron esa pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees tú? Y respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero nadie jamás lo ha hecho. Nadie en la historia de la humanidad ha amado a Dios con todo su corazón, mente y fuerzas durante toda su vida, y a su prójimo como a sí mismo toda su vida. Esa es la razón por la cual todos hemos fallado. En resumen, todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y encontrar el perdón en la cruz. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, como muchos de ustedes quisieran justificarse, dijo: pero, ¿quién es mi prójimo? Vean, él era un abogado y su trabajo era interrogar. Dijo: pero, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, respondiéndole, dijo: bajó un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron de sus vestiduras, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Y por casualidad bajó un cierto sacerdote por ese camino, y cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado. Asimismo, un levita, cuando llegó al lugar, lo vio y pasó de largo por el otro lado. Pero un cierto samaritano, mientras viajaba, llegó donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Y noten que hizo 10 cosas. Tuvo compasión de él. Y se acercó a él, vendó sus heridas, vertió aceite, vertió vino, lo montó en su propio caballo, o su bestia, y lo llevó a una posada y cuidó de él. Y al día siguiente, cuando partió, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, y le dijo: cuida de él, y todo lo que gastes de más, cuando vuelva, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú? Dijo Jesús. ¿Hizo el bien? Ve tú y haz lo mismo. Ahora bien, esto no es una parábola. Esta no es una historia que Jesús inventó. Es un evento real. Y Jesús contó esta historia como respuesta a estas 2 preguntas que este abogado le hizo. La primera pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Todos aquí querrían tener vida eterna. A todos les gustaría saber que cuando mueran van a ir al cielo. Saben que van a morir. Está establecido que el hombre muera una vez. No pueden escapar de la muerte, pero les gustaría saber que tienen vida eterna. Ahora, la vida eterna no comienza en la muerte. La vida eterna comienza en el momento en que conoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Hay muchas personas que están aquí y ahora vivas físicamente, pero están muertas
espiritualmente. Están muertas para con Dios. No tienen relación ni comunión alguna con Dios. Van a la iglesia y pasan por todos los rituales y tienen religión, pero en realidad no tienen a Jesucristo. Es una decepción para ustedes. Y así intentan encontrar consuelo en las drogas, el sexo o alguna otra cosa. Se vuelven a otras cosas para escapar, porque siempre hay un vacío en el corazón de cada persona que solo Dios puede llenar. Porque fuiste hecho a la imagen de Dios, y sin Dios hay un vacío, hay una carencia. Y siempre, toda tu vida, estás buscando algo, y estás buscando la vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Puedes tener vida eterna esta misma noche. Podría comenzar esta noche en tu corazón cuando Cristo venga a morar en tu vida y en tu corazón. En el programa de Dick Cavett recientemente, a Dick le preguntaron, ¿hay vida después de la muerte? Y él respondió que no tenía la respuesta a esa pregunta. Y tiene razón. Pero yo tengo la respuesta de la palabra de Dios. Hay vida después de la muerte. Y en el momento en que mueres, esa vida eterna que comenzó aquí esta noche, cuando recibiste a Cristo, continuará para siempre y siempre a lo largo de la eternidad. Con Cristo, la vida eterna recibida esta noche puede determinar dónde estarás dentro de 1000 años a partir de esta noche. Eso parece imposible de creer, ¿verdad? Es algo que desafía la imaginación, pues a mí me impresiona cuando me dicen que hay 8.000 millones de galaxias por ahí, y en cada galaxia 8.000 millones de estrellas y planetas. Eso sobrepasa mi imaginación. Pero lo que más me impresiona es el simple hecho de estar vivo. Cuando veo algunas de las imágenes que muestran del cuerpo humano, o incluso solo del ojo humano, me asombra. Y tengo que aceptar con fe que todo esto existe y que detrás de ello hay un ser supremo. Y ese ser supremo me dice que he quebrantado la ley moral del universo y que necesito volverme a su Hijo Jesucristo. Bueno, estas preguntas, en primer lugar, eran una cuestión social. ¿Quién es mi prójimo? Muchas veces pienso en la ciudad de Nueva York. Ya saben, Nueva York es una ciudad única. Mucha gente la maldice cada vez que pasa por ella o tiene que atravesarla. Yo no. A mí me gusta Nueva York. Es una de las ciudades italianas más grandes del mundo. Es la ciudad judía más grande del mundo. Es la ciudad irlandesa más grande del mundo. Es una de las ciudades hispanohablantes más grandes del mundo. Y es la ciudad negra más grande del mundo. Y todas las naciones del mundo viven en Nueva York. Y me asombra que se lleven tan bien como lo hacen. Ahora bien, ¿quién es tu prójimo si vives en Nueva York? Jesús dio la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El señor McNamara dijo recientemente en el Banco Mundial que 30 millones de niños menores de 5 años murieron de hambre el año pasado. ¿Son ellos nuestros prójimos? El Papa Juan Pablo tenía razón al decirle a la gente extranjera reunida en esa isla del campo que somos guardianes de nuestros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu vida social con alguien de otra raza o de otro origen étnico? ¿O tus bienes materiales con los pobres? ¿O tu conocimiento con los que necesitan educación? ¿O tus habilidades con los no entrenados y tu compasión y oraciones por la paz del mundo? ¿Te has preocupado por los ancianos, los espásticos, los discapacitados, los ciegos, los retardados, los alcohólicos, los drogadictos, los moralmente caídos, con tu amor y preocupación? ¿Quién es tu prójimo? ¿Cuál es tu responsabilidad hacia tu prójimo? En el mundo moderno del transporte y la tecnología,
Todo el mundo se ha convertido en un vecindario sin ser una hermandad. Y, de repente, el mundo entero se convierte en nuestro vecino. Las personas que sufren en el sudeste asiático son nuestros vecinos. Aquellos que sufren en África Central son nuestros vecinos y tenemos una responsabilidad hacia ellos. Hace unas semanas fuimos a una prisión estatal y celebramos un servicio. Y Jesús condenó a aquellos que no fueron a visitar a los que estaban en prisión. Y pensé en ello. Tenemos una familia camboyana que se ha mudado a nuestra pequeña comunidad donde vivo. Y mi esposa fue a verlos. Ellos no hablan el idioma de nadie en nuestro vecindario, hasta donde sabíamos. Hay 7 o 12, creo que son 12 personas en los Estados Unidos que hablan ese dialecto en particular de ese grupo específico de las altas montañas de Camboya. Y 2 de ellos viven en nuestro vecindario. Eran misioneros en licencia. Hablan un poco de mandarín. Mi esposa nació y se crió en China, así que pudo comunicarse un poco con ellos en chino, porque ellos hablaban un poco del idioma. Pero ella fue a verlos y les preparó comida china. Muchas personas estaban ayudando, fueron patrocinados por las iglesias de la zona. Y luego mi esposa le llevó a la niña, una de las niñas, una muñeca, una pequeña muñeca china que había guardado desde que era niña, y era una muñeca china de China. Y se la llevó para dársela a la niña, y la niña saltó hacia atrás, asustada. Pero cuando vio lo que era, sonrió y la tomó y la abrazó. Alguien, un par de días antes, le había dado una rana de peluche, y ella nunca había visto una rana de peluche, y se asustó. No sabía que podían estar dándole estos extraños estadounidenses. Mostrar un poco de amor y compasión, y ver lo dulces y amables que son, y lo agradecidos que están por la más mínima cosa que las personas de la comunidad hacen por ellos. La Escritura dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Un nuevo libro acaba de salir, escrito por un psiquiatra, titulado El corazón roto. Y en Toronto, delegados de todo el mundo se reunieron en una convención sobre corazones sanados. Jesús vino a sanar corazones rotos. ¿Cuántos corazones rotos hay aquí esta noche? Tu novia te dejó o tu novio te dijo que no y te ha roto el corazón. Dirás que eso es amor de juventud, pero es real para el que lo siente. Y los padres deben tener un período de comprensión durante la adolescencia, cuando estamos pasando por todos estos altibajos, y estamos cambiando fisiológicamente, y estamos cambiando psicológicamente, estamos cambiando filosóficamente, de todas las maneras posibles. Estamos cambiando y, sin embargo, durante ese periodo de cambio, se nos pide que tomemos algunas de las decisiones más importantes de nuestra vida. Nuestra vocación, con quién nos vamos a casar, todo lo demás. Se nos pide tomar esas decisiones. Y luego había una pregunta espiritual, no solo una cuestión social, sino una pregunta espiritual. A lo largo de la historia, la Iglesia ha oscilado entre centrarse en la redención personal y la participación social. Ambos aspectos están íntimamente ligados. Pero este hombre preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y la pobreza espiritual de ese hombre era más profunda y grave que la pobreza material. Jesús mostró una y otra vez que la enfermedad espiritual es más grave que la física. Podemos ir al sudeste asiático ahora mismo, a Tailandia, a algunos de esos campos de refugiados, y te partirá el corazón. Mi hijo ha estado allí varias veces y me ha contado algunas de las historias más horribles. Y lo vemos en nuestras pantallas de televisión y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Nos sentimos tan impotentes ante el sufrimiento tan grande que existe en tantas partes del mundo. Nos abruma y debemos hacer lo que podamos. Ellos
son nuestros prójimos. Pero hay otra enfermedad justo aquí en Halifax, aquí en Nueva Escocia, que es peor que las enfermedades en esos campos. Es la enfermedad espiritual, la enfermedad del pecado. Y la tienes tú. Es como la lepra. Es peor que el cáncer, porque destruye el alma. Destruye tu relación con Dios. Se interpone entre tú y la paz, la alegría y la felicidad. Y necesitas entregar tu vida a Cristo y obtener esta vida eterna. H.W. Dewey. Delson T. Wells dijo una vez, al mirar hacia el futuro, que la pregunta universal del mundo sería: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que el mundo está haciendo ahora mismo. La carrera armamentista está en marcha, a una escala que el mundo nunca ha conocido. Ahora leemos sobre las posibilidades de la guerra biológica que pensábamos que era cosa del pasado, pero no lo es. Y todas estas cosas horribles que leemos que están sucediendo en el mundo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo podemos salvarnos? Esa es la misma pregunta que le hicieron a Pablo y Silas en la prisión. Y Pablo respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no es solo un problema social y espiritual, sino también un problema individual. Jesús dijo que un cierto hombre ama a las personas. Miren cómo lo amaba. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y la Escritura dice que este cierto hombre, en esta historia, descendió. Bajó de Jerusalén a Jericó. Jericó estaba a 800 pies por debajo de Jerusalén, a unos 18 millas de distancia. Y un cierto hombre bajó por el camino de Jericó. Ahora bien, Jerusalén era el lugar de la ciudad de Dios. Era la ciudad de la paz en ese momento. Era la ciudad de la verdad. Era la ciudad donde estaban los teólogos. Pero ahora él estaba descendiendo, y ese es el curso descendente del pecado. Y todos estamos en ese camino descendente a Jericó, cada uno de nosotros. Y si lees las Escrituras y lees el primer capítulo de Romanos, encontrarás que el pecado comienza desde el principio y nos lleva hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y como la sombra cuando declinaba, dijo el salmista: soy arrojado hacia abajo. Y este cierto hombre estaba en su camino descendente, al igual que tú estás en tu camino descendente. El presidente de las Naciones Unidas tiene razón cuando dijo: nunca haremos que la guerra sea obsoleta hasta que encontremos una fuerza que frene las pasiones de los hombres y las naciones. Nunca hemos encontrado esa fuerza. Nunca hemos encontrado ese tranquilizante. Nunca hemos encontrado esa pastilla que pueda cambiar el corazón humano, excepto el Evangelio. Jesucristo en esa cruz puede transformar la vida humana y cambiar el odio en amor. Un cierto hombre cayó entre ladrones y le despojaron de sus ropas y lo hirieron. Y todos hemos caído en manos del diablo y sus demonios. Y nos han despojado, nos han herido, nos han dejado por muertos. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nota la diferencia. Hay un ladrón que viene a matar, a destruir, a quitarte la vida. Pero Jesús dijo: he venido para darles vida y darles vida en abundancia. Y en todo el mundo el pecado está desatado, violando, devastando a la humanidad, la violencia, el terrorismo. Lo leemos todos los días en nuestros periódicos. Asesinatos. Los asaltantes y violadores en nuestras principales ciudades se han convertido en un gran problema. Los ladrones han herido y despojado a este hombre, y lo han dejado. Y lo han dejado medio muerto, solo y abandonado. Cuando recuperó la conciencia, se encontró destrozado e incapaz de moverse como tú. Un día te despertarás. Te darás cuenta de que el pecado te ha destruido y no puedes moverte.
La Biblia dice que estamos muertos en pecados y transgresiones. La Biblia dice, la que vive en placeres, aunque viva, está muerta. Puedes estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Tu alma está muerta. No puede salvarse a sí misma. No puede moverse. No puede levantarse del pozo. No puede sanar esas heridas. Por eso Cristo vino y murió en la cruz. La paga del pecado es muerte. El hombre va a morir. Tú vas a morir. Y luego vinieron algunos charlatanes de la salvación. El mundo está lleno de falsos mesías y falsos profetas y falsos cristos. Jamestown o Jonestown en Ghana todavía está fresco en nuestras memorias, donde Jim Jones fue y 900 personas murieron. ¿Y cuántos de esos falsos cultos hay por todo el mundo hoy, estos falsos mesías prometiendo todo tipo de cosas? Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Él advirtió que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo dijo que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, a medida que nos acerquemos al fin de los tiempos. Juan dijo que vendrían muchos anticristos. Dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y a medida que nos acercamos al fin de la era, se intensificarán, empeorarán y serán más convincentes todo el tiempo. Y muchas personas los seguirán hacia su perdición y su muerte. Un sacerdote pasó por allí. Piensen en ello ahora. Un sacerdote pasó, un predicador, un clérigo. Y dice que miró y vio a este hombre allí, sufriendo y muriendo, herido y despojado, y pasó de largo por el otro lado. Ahora probablemente estaba demasiado ocupado en su camino, tal vez a una conferencia religiosa, como para detenerse y ayudar a este pobre hombre. Pablo escribió a Timoteo, teniendo una apariencia de piedad, pero negando su poder. Ven, la religión no va a salvar a nadie. La gente dice, oh, soy religioso. Claro, tienes religión, pero eso no te va a salvar. Eres salvado por Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz cuando Dios tomó tus pecados y los puso sobre Cristo. Y Él se hizo pecado por nosotros, que no conocía pecado. Esa es la única forma en que alguien va a ser salvado. No me importa quién seas. Nadie va a entrar en el reino de los cielos, excepto de la manera que Dios ha dicho. Puede que no te guste de esa manera, pero así es. Hay un camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Ven a la cruz, encuentra el perdón en la vida eterna, y entonces tendrás la capacidad y la visión para salir y ayudar a tu prójimo. Y luego vino el levita. Ahora, el levita era un estudiante de la ley, es decir, de los 10 mandamientos. Creía en cumplir la ley. Era un legalista. Pero hizo algo que el sacerdote no hizo. Se detuvo. Y en el griego se indica que se detuvo y miró durante mucho tiempo a este hombre. Lo miró, lo vio sangrando, lo vio respirando aún, lo examinó por completo. Luego decidió que él también estaba demasiado ocupado y no quería contaminarse tocando a alguien que iba a morir. No quería involucrarse en el problema de ese hombre, así que también pasó de largo por el otro lado. Ahora, esta es una historia que Jesús contó, una historia real que realmente sucedió. ¿Y cuántas veces sucede esto hoy? La gente dice que pueden salvarse haciendo lo mejor que puedan. Vi una encuesta en Nueva Jersey hace algún tiempo que decía que el 92% de las personas esperaban ir al cielo, pero no estaban seguras. Pero Juan dijo, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pedro dijo, sé en quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Juan dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. No tienes que dudarlo. ¿Dudas que vas a ir al cielo esta noche? ¿Dudas que tienes vida eterna? ¿Dudas que tus pecados son perdonados? ¿Hay duda en tu corazón? Si es así, entonces, asegúrate esta noche. Dices: he sido bautizado, he sido confirmado, he hecho todo lo que me dijeron que hiciera. Pero no estás seguro. Ven y asegúrate. Reconfirma tu vida. Reconfirma lo que tus padres prometieron en el bautismo. Reconfirma lo que prometiste. Muchas personas necesitan hacer eso. Yo necesitaba hacerlo. Fui criado en la iglesia, bautizado, confirmado y todo lo demás. Pero todavía no conocía realmente a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Hubo un momento en que tuve que decir: sí, Señor, te recibiré, me apartaré de mis pecados, permitiré que cambies mi forma de vivir. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Así que el hombre herido y abandonado fue dejado para morir, el sacerdote y el poder salvador del Evangelio. Un cierto samaritano pasó por allí. Ahora, el samaritano era una mezcla, era mitad gentil y mitad judío. Y los judíos y los gentiles en ese tiempo no tenían nada que ver entre sí. Y ciertamente los judíos y los samaritanos no tenían nada que ver entre sí. No confiaban el uno en el otro en esa época antigua. Hoy sí lo hacen, pero en ese tiempo no lo hacían. Y así este samaritano, que normalmente no tendría nada que ver con alguien de otro origen étnico, pasó por allí y vio lo que había sucedido. Ahora podría haber dicho para sí mismo: no tengo ninguna responsabilidad por este tipo. Él se metió en su propio problema. Debería haber venido armado y listo para los ladrones y bandidos en este camino. Debería haberse preparado. No tengo ninguna obligación hacia él. No es familia mía. Me odia. Dios podría haber hecho lo mismo con nosotros. Podría haber mirado a este pequeño planeta girando en el espacio como una mota de polvo, con pequeñas hormigas llamadas personas viviendo en él, perdidas, separadas de él, naciendo, viviendo unos pocos años y luego muriendo, naciendo, viviendo unos pocos años y muriendo, pecando y siguiendo con sus propios placeres, desafiando a Dios. Y él podría haber dicho: arrójalos a todos al infierno. Podría haber dicho: destruyamos el planeta. Podría haberlo hecho con un chasquido de sus dedos. Podría haberlo ordenado a un solo ángel, pero no lo hizo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó tanto. No lo comprendes, ¿verdad? ¿Cómo podrías? No puedes amar de esa manera. Solo un Dios infinito puede amar de tal forma que hizo lo que hizo para salvar a este pequeño planeta, para salvarte a ti. La gracia de Dios no la merecíamos. El doctor Menninger, el gran psiquiatra de Kansas, dijo que el amor es la medicina para la enfermedad del mundo. Hace tiempo, uno de tus primeros ministros fue citado en la prensa diciendo que nunca había conocido un tiempo de amor. No me importa cuáles sean tus problemas, tus tensiones, tus presiones, tus pecados o tus fracasos. Dios te ama. Dios te ama tanto que envió a su Hijo a la cruz para soportar esa terrible muerte por ti, solo por ti. Si hubieras sido el único, Él habría muerto por ti. Y así, este samaritano fue hacia Él. Al igual que Cristo, vendrá a ti esta noche, en tu dolor, en tu angustia, en tu fracaso, en tu pecado. Él vendrá a ti. No solo te amó y te dejó. Jesús no solo nos amó y nos dejó. Él murió. Hizo algo. Y este samaritano hizo lo mismo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
¿Recuerdas haber leído en el periódico hace tiempo sobre ese médico de Windsor, Ontario, que fue a Chicago con su esposa? Creo que, no estoy seguro si estaban en su luna de miel, pero fueron a Chicago y comieron en un restaurante. Y al salir, fueron asaltados por unos ladrones en la calle, en un vecindario bastante agradable. El ladrón apuntó con la pistola a la cabeza de su esposa o novia, y él se interpuso, y el ladrón le disparó y lo mató. Él estaba salvando a su esposa, así como el Señor Jesucristo se interpuso por su novia, aquellos de nosotros que somos miembros de su cuerpo. Murió en la cruz por nosotros, porque nos amó. Cristo te amó y murió por ti. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, observa que este samaritano vendó sus heridas y le puso aceite. Ahora, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Verás, el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y nos convence de pecado. Y luego, después de que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo viene a llenar nuestros corazones, a producir el fruto del Espíritu y a darnos dones para que podamos servirle. Luego, vertió vino, y el vino, con su contenido alcohólico, era un antiséptico que ayudaba a curar la herida. Y ese vino, cuando lo tomas en la comunión, o el jugo que se sirve en tu iglesia, representa la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Dios no solo nos cambia y nos convierte y nos da vida eterna. Dios nos sostiene. Y lo llevó a una posada y cuidó de él. Y Pedro dijo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. No tienes que aferrarte y mantenerte en el reino de Dios por tu cuenta. Él te sostiene. Él te cuida. Lo puso en su propia bestia. Tenía su propia ambulancia allí mismo. Y un gozo. Ese fue el primer hospital samaritano en la historia. El salmista dijo sobre Cristo, Él me sacó. Dice que me puso de pie sobre una roca, me sostuvo, me afina, me atrapará algún día. Y al día siguiente, cuando se fue, pagó el precio y dijo, si tiene alguna necesidad más, la pagaré cuando regrese. Jesucristo volverá para recibirnos consigo mismo. Estuvimos en Milwaukee para nuestra última cruzada, y había un chico de 17 años que había robado un automóvil, golpeado y atado al hombre al que se lo robó. Pusieron una alerta para buscarlo y no pudieron encontrarlo. Pasaron 10 días. La cruzada continuaba. Él pasó por la carretera y escuchó al coro cantar. Y unas cuadras después, el coche se averió. Decidió ir a la cruzada. Fue. Esa noche se acercó y encontró a Cristo. Fue aconsejado por una maravillosa pareja cristiana. Lo llevaron a su casa. Lo trataron maravillosamente. Luego, al día siguiente, lo llevaron a un pastor. Y el pastor lo llevó a la policía. Y él contó su historia. Dijo, Cristo me ha perdonado. Tal vez tenga que ir a prisión, pero Cristo está en mi corazón y vale la pena. Y podríamos contarles historia tras historia de cómo personas han llegado a estas cruzadas como esta y han tenido esa misma experiencia de maneras asombrosas. Esta noche tienes heridas, dolores, presiones y pecados. Cristo puede tocar tu vida, renovarte y darte vida eterna. Y entonces tendrás la fortaleza y la capacidad de ser un buen vecino para aquellos que lo necesitan. Te preguntarás, ¿qué debo hacer? Debes decir, Dios, lo siento, he pecado. Señor, estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir. Señor, te recibo en mi corazón por fe y lo hago abiertamente. A cada persona que Jesús llamó, la llamó de manera abierta y pública en el Nuevo Testamento. Por eso, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí para declarar esta noche. Quiero vida eterna. Quiero que mis pecados sean perdonados. Quiero saber que voy al cielo. Quiero a Cristo en mi corazón. Quiero una nueva relación con Él.
Levántate y ven ahora mismo. Vamos a esperar a hombres, mujeres y jóvenes, y después de que todos hayan venido, diré unas palabras y rezaremos juntos. Les daremos algo de literatura. Si has venido con amigos, ellos te esperarán. Solo ven ahora. Puede que seas un líder en tu iglesia, no sé quién eres. En casi todas las cruzadas tenemos incluso un clérigo que viene, a veces para renovar su fe, a veces para recibir a Cristo. Cualquiera que sea la razón, Dios te ha hablado esta noche. Levántate y ven. Si vienes desde la parte superior, te tomará 1 minuto y medio, tal vez 2 minutos. Desde aquí abajo, solo toma 1 minuto. Y después de que todos hayan venido, rezaremos juntos y luego podrán regresar con sus amigos. Levántate y ven ahora mismo y haz este compromiso con Cristo. Amén. Ustedes que están viendo por televisión pueden ver que muchas personas están viniendo de todas partes de este gran estadio para hacer su compromiso con Jesucristo. Y donde tú estés, en la sala de tu casa, en una habitación de hotel, en un bar, donde sea, puedes hacer el mismo compromiso con Cristo. Y si lo haces, escríbeme. Billy Graham, Minneapolis, Minnesota. Esa es toda la dirección que necesitas. O Billy Graham, Winnipeg, Manitoba. Y te enviaremos la misma literatura que le vamos a dar a la gente aquí para ayudarles en su vida cristiana. Que Dios te ayude a tomar ese compromiso. Y asegúrate de ir a la iglesia el próximo domingo. Que Dios te bendiga.